primera fiesta de los 30 pueblos jesuíticos de las misiones. Y bueno, y aquí estamos con una personalidad de la cultura dancística, el profesor Daniel Ferreira. Buenas tardes, noche, profesor. Un gusto, un placer tenerlo aquí para las cámaras de Guaranita Barandú. Primeramente, felicitaciones por la elegancia, la prestancia. Vamos a después tomarle una fotografía al elenco completo, el que trajeron, la delegación que trajeron aquí. Pero su saludo para Guaranita Barandú, profesor. Sí, muy buenas tardes, noches. Un placer también estar compartiendo esta tercera noche en este festival, el primer festival de los pueblos jesuíticos. Estamos viniendo de la ciudad de San Cosme, así como estaban sabiendo, ¿verdad? Es un placer para nosotros estar compartiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones como paraguayos, ¿verdad? Entonces, nada más que saludarle, agradecerle a la organización por cursar la invitación a la Intendencia Municipal de San Cosme y venir para mostrar un poco también lo que es la cultura, lo que hacemos nosotros en San Cosme de Amillán con respecto al área de la danza. La danza tiene el nombre de, el ballet tiene... El elenco municipal de danza de San Cosme y Amillán, el elenco de la municipalidad. De la municipalidad. ¿Cuenta con un número de integrantes de...? Asimismo, nosotros contamos con 4 categorías, 4 grupos, en total son 55 integrantes. El primer grupo están compuestos por niñas y niños de 4 a 8 años, el segundo de 8 a 12, el tercer grupo es de 12 para arriba y después está el grupo juvenil que hicieron el esfuerzo para venir a compartir esta noche con todos ustedes. Profesor, somos 55 integrantes en el elenco municipal. Pero aquí vinieron un número de 12 bailarines para representar. Bueno, profesor Daniel, usted es el encargado de llevar la enseñanza, tiene un equipo de colaboradores. Cuéntenos un poquito cómo maneja esta parte en el municipio de San Cosme y San Damián de Paraguay. Bien, yo soy profesor de educación artística, profesor superior de educación artística. Soy contratado en la municipalidad, ¿verdad? Y estoy trabajando con ellos todos los sábados, teniendo en cuenta que estoy trabajando en otra área, pero los sábados me estoy dedicando a la parte de la danza con este grupo de elenco de San Cosme, ¿verdad? Estamos trabajando conjuntamente con mi señora también para el tema de las coreografías, para el montaje de las coreografías. Perfecto. Y es realmente gratificante para una persona como yo, como nosotros, los que amamos este trabajo de la cultura, ver que las autoridades municipales avalan, respaldan, apoyan, a tal grado de que aquí en esta delegación está presente el intendente del municipio, sí, como un representante del cuerpo legislativo, como el concejal Ramón Ferreira, sí, el intendente Juan Santa Cruz, que le da un poquito de este respaldo para que ustedes puedan trabajar tranquilo. ¿Es así? Así mismo es importante siempre que las autoridades apoyen las diferentes actividades que se realizan en su municipio, tanto en diferentes áreas como la danza, el deporte, y más todavía el tema de la danza, porque enaltece un poquito nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que hace al pueblo, ¿verdad? Esta noche nos vamos a estar representando un poquitito lo que es la danza paraguaya, la polca paraguaya, ¿verdad? Y mostrando un poquitito los diferentes elementos que hacen a nuestro país, a nuestras culturas. Y como había mencionado usted, es importante que las autoridades apoyen porque las familias hacen que también se unan, cada año se van uniendo y vean que las autoridades apoyan, ¿verdad? Y son grandes los esfuerzos que hacen, ¿verdad? Esas autoridades para que podamos venir hoy en día, mantener, cubrir los gastos, porque el tema de la danza es mucho gasto, sinceramente acarrea muchísimos gastos en el tema de atuendos, muy caros los atuendos, y tener el apoyo de las autoridades para la familia, para el integrante, es muy gratificante, alivia y hace que nos sintamos un poquito contentos y con esas ganas de seguir adelante día tras día. Profesor, usted no solamente representa a San Cosme y San Damián, no solamente a sus bailarines, no solamente a estas chicas, a la familia de estas chicas y estos chicos, sino que representa al Paraguay y a toda una legendaria cultura. Así que felicitaciones, éxitos y, como se dice en la jerga de danza, mucha miel en el escenario. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, gracias a cada uno de ustedes por estar hoy para ver un poquito qué es lo que hacemos nosotros, le agradecemos bastante y bueno,
esperemos un poco que empiece y que mostremos un poco mostrar al público lo que hacemos nosotros en Paraguay. Taupecha, Taupecha, gracias.